Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral, aquí en Iquique. Esta vez viendo la unidad 2, parte 3, que tiene que ver con los textos instructivos y específicamente con la tarea última de esta unidad. Y vamos a partir justamente con eso, textos instructivos. Para ello, vamos a ver. Y esto se hizo en clase presencial, sí. No, bueno, presencial no, sincrónica, vía Meet, en la cual se le estaba preguntando a los estudiantes como que comentaran entre nosotros, ¿cierto? En el grupo de A3 y completar la tabla a la siguiente pregunta, que era que leen las instrucciones cuando les regalan un juego nuevo. ¿Por qué? Entonces, la idea era justamente ver qué tanto personas, ¿cierto? O niños leen las instrucciones cuando le entrega algo, ¿cierto? Como puede ser un juguete, un celular, etcétera, y qué tanto leen las instrucciones para ello, ¿ya? Dicho de paso, mi hija es una niña que a pesar de tener 3 años, lo primero que hace es ver las instrucciones, aunque no las sabe leer todavía, pero le gusta y me dice, papá, ahí están las instrucciones y, y me obliga a mí que yo lea las instrucciones por ella. Entonces ahí se le hizo justamente un comentario al respecto, ¿cierto? De, de si leían o no leían las instrucciones. ¿Por qué? Porque justamente el texto de hoy día era sobre las instrucciones. Una estrategia útil para leer instrucciones es visualizar lo que se explica o describe. Para practicar, visualiza y dibuja qué movimientos hay que hacer en las siguientes instrucciones para hacer un saque lateral en el fútbol. Toma la pelota con ambas manos, una a cada lado, dobla los codos y lleva los brazos detrás de tu cabeza para tomar impulso. Ahí, como vemos, hay unas instrucciones. ¿Cuál es la primera instrucción? Que tome la pelota con ambas manos. ¿Cuál es la segunda instrucción? Doblar los codos y lleva los brazos detrás de tu cabeza para tomar impulso y obviamente ahí lanzar. Muy bien. Entonces, antes de leer el texto, hicimos esta pregunta que era, ¿conoce las camas elásticas? La mayoría de ustedes dijeron que sí, obviamente, porque son muy comunes, sobre todo en los cumpleaños. La pregunta a responder fue, ¿cómo es la superficie sobre la que se salta? Menciona dos adjetivos. Para recordar lo que eran los adjetivos, que son cualidades o características de un sustantivo, en este caso, que era la cama elástica. ¿Qué medida de seguridad se observa? Entonces ahí tenía que ver justamente con la malla, etcétera. Bueno, frente a ese inicio de la clase, cuando hicimos en forma sincrónica por vía Meet, se le pidió a partir de ese trabajo definir por qué es importante aprender las instrucciones, ¿cierto? Leer instrucciones. Y ahí quedaron varios en decir que leer instrucciones me sirve para no cometer errores. También dijeron por ahí que era justamente para lograr poder armar algo, lograr no lesionarse, etcétera. Después de eso, se contestó a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante saber ejecutar bien un salto? Caso del salto básico que sale ahí en la cama elástica. ¿Qué puede pasar si saltamos hacia los movimientos en forma incorrecta? Bueno, y justamente la idea de leer instrucciones, por ejemplo, para cama elástica, es justamente para no lesionarse. ¿Y cuáles son justamente este texto instructivo que vamos a leer? Es este. Consejos y posiciones de los principales saltos en una cama elástica. Y empezamos con el salto básico. Uno empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. 3. Salta dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. 4. Mantén los pies separados al rebotar. 5. Para detenerte, flexiona las rodillas al caer. Muy bien, esas eran las instrucciones para hacer un salto básico como se muestra en la imagen. Eh, Caída de rodillas. Para caída de rodillas hay 3
pasos a seguir como instrucciones. 1. Empieza con el salto básico. Cae sobre la rodilla manteniendo la espalda derecha. Utiliza los brazos para mantener el equilibrio. 3. Recupera la posición del salto básico, como vemos en la imagen. Para caída sentado, primero hay que caer en posición sentada, obviamente. Segundo, pon la mano sobre el tapete a la altura de las caderas. 3. Vuelve a la posición de pie apañándote sobre las manos, como vemos en la imagen. Ahora, si yo quiero una caída de pecho, como se ve ahí también, 1. Empieza por un salto pequeño, cae sobre el vientre manteniendo los brazos y las manos estirados. 3. Apóyate con los brazos sobre el tapete para volver a la posición de pie, que es como vemos en la imagen. Muy bien. Ahí vemos justamente 4 tipos de salto: salto básico, caída de rodilla, caída sentado y caída de pecho, con sus respectivas instrucciones. A usted entonces lo que se le pidió, y que también es parte de la guía de trabajo, era responder a la siguiente pregunta. ¿Habías practicado alguno de estos saltos en una cama elástica? Y tenían ustedes que comentar sus experiencias como tal. 2. ¿Por qué el salto básico es el primero que se explica? Obviamente, muchos de ustedes contestaron que justamente el salto básico es justamente como el inicio para poder entender los otros saltos. Ahora, aparecieron 2 palabras que fue anchura y fue tapete. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos definir la anchura y tapete según el contexto donde se leyó? Empieza la posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros. ¿Cómo lo podríamos detectar esta palabra? ¿Qué sería la anchura de los hombros? Como al nivel de los hombros. Y el otro, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. ¿Cuál es el tapete? Bueno, el tapete justamente es el que donde se salta como tal. Muy bien. Ya. 4. Observa atentamente y escribe el número de instrucciones que corresponde a cada imagen. A ver, ¿cuál será 1? ¿Cuál será 2? ¿Cuál será 3? Ya, veamos ustedes, hágalo. A ver, empieza en posición de pie. Pies separados a la anchura de los hombros y cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. Salta dirigiendo a la punta de los pies hacia abajo. Mantén los ojos pies separados al rebotar y mantener flexionar las rodillas al caer. Bueno, en este caso habría que regresar al texto y ver cuál es el que va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Pues son 5 pasos que tienen un orden y habría que ponerlo en ese orden como corresponde. Vamos a sacar esto de aquí. Muy bien. ¿Qué miras primero, la imagen o las palabras? Enciérralo y explica por qué. ¿Ya? Porque algunos, cuando ven un texto instructivo, ¿qué es lo que se ve primero, las imágenes o la palabra? Entonces, si usted pone imagen, tendrían que escribir acá por qué imágenes, y los que quieren palabra, por qué aquí palabras. Relee el salto caídas de rodillas y responde. ¿Entiendes cómo hacer el salto si lo miras las imágenes? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era? El de caída de rodillas. Es decir, este. Solamente viendo la imagen, ¿se puede entender cómo hacer el salto? ¿O se necesita de las palabras? Igual, en el otro. ¿Entiendes cómo hacer el salto si lo lees los textos? O sea, solamente leyendo el texto se puede entender. ¿Se puede entender cómo hacerlo sin ver la imagen? Si ustedes responden sí y no o no, cualquiera de las dos opciones es válida. Tiene que fundamentar diciendo el por qué creen eso, en ambos casos. ¿Ya? Esa parte obviamente es parte de la tarea, que ya la trabajamos en clase, pero queda para ustedes para terminar, poder entregar la tarea. Las instrucciones entonces o textos instructivos tienen el propósito de describir una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. Algunas de sus características son: presenta los pasos en forma ordenada desde el inicio hasta el final.
Es decir, si tiene un orden, el primero, segundo, tercero, cuarto, significa que se tienen que hacer en esa secuencia y no al revés, no en forma aleatoria, sino siempre siguiendo el mismo de los pasos según los números que ahí están mencionando. Si dice primero es porque hay que hacerlo primero. Los segundos, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto. Mencionan los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, el tapete, ¿cierto? Que es parte de los instrumentos que se utilizan, o los materiales que se necesitan, como en el caso de las recetas. Además, se pueden acompañar con imágenes, lo que facilita la comprensión de las instrucciones. Es decir, el texto instructivo se puede apoyar muchas veces de imágenes, como fue este caso, en el cual se daba el texto instructivo, pero se apoyaba de imágenes para poder saber, para poder afirmar mejor lo que se estaba hablando. Por último, ¿crees que las instrucciones leídas son útiles para saltar correctamente la cama elástica? Sí, no, ¿por qué? Justifica. Subraya en el texto la palabra que corresponde a la siguiente pregunta. ¿Cómo hay que poner los pies para empezar? ¿Cierto? Ahí habría que volver al texto y decir, para empezar, cómo hay que poner los pies. Empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros. ¿Cierto? Muy bien, entonces así habría que hacerlo. ¿Cómo es el movimiento que se debe hacer antes de saltar? También lo dice el texto. Van a hacer los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. ¿Cómo hay que mantener la espalda al caer sobre la rodilla? También lo dice, caer sobre la rodilla, manteniendo la espalda derecha. Entonces, si dan cuenta, todo está en el texto. ¿Qué pasaría si las instrucciones no precisaran estos detalles? Obviamente tendríamos lesiones. Para finalizar, entonces, hacemos un recordatorio de lo que son los adjetivos. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos. ¿Por qué lo hacemos recordatorio? Porque está dentro del texto algunos adjetivos, algunas características del sustantivo, como en este caso el sustantivo sería la cama elástica. Y estos adjetivos especifican sus características. Por ejemplo, la posición de inicio para saltar es con los pies separados, no con los pies juntos. Los adjetivos, al igual que los artículos, concuerdan en género y en número con el sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, si el sustantivo es pies, ¿cierto? El artículo también está en plural como sustantivo, pies, porque no es un solo pie, son los dos pies. Por lo tanto, el artículo es plural, los. Y el adjetivo también tiene que ser plural, separados, no separado. En cambio, si fuera el sustantivo singular, como es el caso de aquí, que es espalda y está en femenino, ¿cierto? El artículo es la espalda, que es femenino y singular, y la espalda es derecha, por lo tanto, es femenino, derecha, no es derecho, derecha, y es singular. ¿Ya? Para que ustedes finalicen como tarea, van a tener que escribir aquí lo siguiente. ¿Qué pasaría si estos saltos se practicaran sobre otro tipo de superficie? Crea una instrucción con palabras e imágenes para advertir sobre ello. Es decir, ¿qué pasaría si es que se hiciera, por ejemplo, de madera o se hiciera de cemento o de otro material que no fuera el material que se utiliza para las camas elásticas? Lo escriben aquí, ¿qué pasaría? Y acá lo sustentan en un dibujo, ¿qué pasaría si no fuera de esa manera? Oye, eso sería la clase de hoy, que obviamente lo ampliamos más en en la clase sincrónica con el Meet, obviamente porque hubo una interacción. ¿Ya? Y por eso se le está dando más tiempo a las clases interactivas como tal, pero eso no quita que igual los que no pudieran tener idea de más o menos de qué se trató la clase, por eso es que grabó la clase, para los que no han podido ingresar. Y además ayudar un poco a entender las preguntas, porque estas son las mismas preguntas que vienen en la guía de trabajo. Bueno, ya saben que cualquier consulta me pueden hacer a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.